hubo un ángel que le preguntó a Juan, al apóstol, vamos a ver Apocalipsis capítulo 5, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro o el rollo, ni aún mirarlo. Yo lloraba mucho porque no había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ok, so en el capítulo 5 estamos viendo la visión del libro. Ahora quiero que quites la palabra libro y pongas la palabra el rollo. Okay. ¿Quién es digno de abrir el rollo? El rollo, vos sabes esos ejemplos. Quédate ahí. Gracias, hermano. Yo te estoy usando. Ok. Aleluya. El rollo se abría y ahí había un sello y había que quitar el otro sello. Y ahí paraba otro sello, había que sacar el otro sello. Y mientras tú ibas quitando los sellos, se seguía viendo el rollo. So, lo que está pasando es que es un rollo, pero tiene 7 sellos. Y cuando vas abriendo el rollo, pues vas viendo parte de la visión, pero para ver el resto de la profecía, el resto de la visión, pues hay que sacar otro rollo y seguir abriendo el rollo. Y eso es lo que está pasando. Amén. Ok, son 7, un total de 7 sellos. Ok. Estamos hablando de que el número 7 es el número de la plenitud, de la perfección, es el número de Dios. Y vamos a ver el número 7 que se repite mucho en el libro de Apocalipsis. 7 ángeles, 7 ojos, 7 trompetas, 7 espíritus, 7 candeleros, 7 espíritus de Dios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 años. ¿Verdad? Sí. Entonces, el número 7 no se puede, si tú lo divides, ¿verdad? Lo divide en 2, no es, o va a ser 4 y 3, o 3 y 4. No es pare. No es pare. No es pare. Ok, so en Apocalipsis capítulo 6, vamos a estudiar los primeros 4 sellos. Porque los primeros 4 sellos tienen que ver con algo que está ocurriendo en la tierra. ¿Ok? Entonces, después vamos a estudiar los otros 3 sellos. Ahora, en el primer sello, ya sabemos, habíamos aprendido anterior, yo sé que casi todos estamos, que Jesucristo, el ángel gritó en gran voz: ¿quién es digno? Y no se encontraba nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Llegamos a la conclusión que era porque Jesucristo estaba ascendiendo al cielo, estaba saliendo de esta dimensión, entrando a la otra dimensión, y que eso no fue algo así de un abrir y cerrar de ojos. Eso no fue algo inmediato, sino que la multitud estaba mirando hacia el cielo mientras él estaba subiendo, ¿verdad? Y ahí es que creemos, por eso es que no estaba ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni estaba en el cielo. Era en esa transición. No había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que era digno. Pero cuando él llega, el cordero que fue molado, cuando él llega al cielo, he aquí el Cordero de Dios, ¿verdad? Dice, y miré, y he aquí en medio del trono de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero, como
molado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, las cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Lo que habíamos mencionado. ¿Quién tenía el rollo? Dios. El que estaba sentado en el trono tenía el rollo en su mano derecha. Jesús llega al cielo. Por eso es que está de pie y todavía no se ha sentado, porque él cuando llega al cielo se va a sentar a la diestra del Padre. Pero él llega al cielo, aleluya, y se le entrega, él agarra este rollo. Es una autoridad, porque ahora él tiene autoridad sobre la tierra. Porque recuérdate que Adán rindió la autoridad, el dominio, la autoridad que él tenía sobre la tierra, se la rindió ¿a quién? A Satanás. Pero el acto de Jesucristo en la cruz del Calvario despojó a Satanás de su autoridad sobre la humanidad. Y cuando Jesús descendió al Seol, le quitó la llave a la muerte y al Hades. Ok, entonces ahora Jesús entra al cielo. Esto es como una inauguración. Aquí tienes el rollo, el único que es digno, y él comienza a abrir los sellos. Los 7 sellos del libro de Apocalipsis, capítulo 6. En el capítulo 6 se van a desarrollar, creo que 6 rollos. En el capítulo 7 está la palabra parentético. Recuérdate de esa palabra. ¿Qué era, hermano Ismael? ¿Qué es parentético? Él dice ahí, ok, parentético es que hay un paréntesis en la escritura para explicar con más detalles otros eventos. Ok, puede ser histórico, puede ser presente o puede ser futuro. En el capítulo 7 hay un paréntesis, hay una pausa, y después en el capítulo 8 se desarrolla el último sello, el séptimo sello. El séptimo sello es fácil. El séptimo sello es la introducción a la primera trompeta. Ok, después vamos a hablar de eso. Pero, como dije, hoy vamos a tratar de estudiar los primeros 4 sellos. Ok, entonces Jesús, cuando él sube al cielo, la ascensión, es cuando comienza a desarrollarse, a abrirse estos sellos. Estos sellos no fueron abiertos en el Antiguo Testamento. Por eso que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Lo que antes estaba escondido, lo que estaba escondido ahora se está revelando. Una de las cosas que mencionamos que es bien importante, recuérdate que toda profecía en el libro de Apocalipsis tiene una raíz, y todos podemos hacer referencia al Antiguo Testamento. Cuando estudiamos Apocalipsis, vamos a ver qué profeta habló de eso. Recuérdate que cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 4, se menciona los 4 seres vivientes que están en el trono de Dios. Pues en el Antiguo Testamento, ¿quién habló de esos 4 seres vivientes? Ezequiel. Ezequiel los describe igualito que lo describe el apóstol Juan en el capítulo 4. Siempre, recuérdate que en el ministerio de Jesucristo siempre hacía referencia a la ley de Moisés, los libros del Pentateuco o Torah, los primeros 5 libros, Moisés y los profetas. Jesús siempre se refería al Antiguo Testamento. En el libro de Apocalipsis, mientras estás estudiando, recuérdate, tiene que haber un texto en el Antiguo Testamento que podamos hacer referencia. Ok. Entonces, el primer sello dice: y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí una voz de 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco,
y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. ¿Ok? Yo creo que la única que no estaban era la hermana Sandra y la hermana Lourdes, ¿verdad? So, ustedes que estaban anterior no pueden contestar. Hermana Sandra, What verse are you on? versículo 2 de Apocalipsis capítulo 6. Y miré, y he aquí, un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. ¿Quién es este personaje? ¿Hermana Sandra o la hermana Lourdes? Miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Dios. Jesucristo. Jesucristo. Ok. ¿Quién más? ¿Qué, Lourdes, hermana Lourdes, ¿qué tú ves? ¿Quién es ese personaje? ¿Qué tú ves ahí? Piense. Bueno. Tiene una corona, tiene un arco. Exacto. Pero hay un problema con el arco. Ismael nos asopló. Una corona y salió venciendo y para vencer. Pero es que el que salió venciendo fue Jesucristo. Y el que lo como. Ok, so, hermana Sandra, ¿Dios o Jesús? Jesús. Ok, Sí, porque Dios no. ok. Es que para mí Dios, Jesús, yo sé que Sí, sí. es lo mismo, pero cuando uno está hablando así, uno tiene que decir si es Dios o si es Y Jesús. salió venciendo y para vencer. Sí. Ok, Jesús. so, gracias por esa información, pero no representa a Jesús. No representa. A Dios yo creía que lo había dicho bien. No representa a Jesús. Nena, para eso estamos. Para recordar y aprender. Ay, Lourdes. Y salió Ok, vamos a seguir leyendo. Y le fue dando el segundo sello. El próximo, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo, que es rojo, ¿verdad? Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen Es unos el a los diablo. otros. El diablo. Tampoco es el diablo. Ay, Dios. Tengo F en la clase. Concéntrate, que está interesante. Ok. Ay, sí. Y para que se matasen unos a los otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mire, y miré, y he aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en las manos. Y oí una voz de medio de los cuatro seres vivientes que decía, Dios, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades, le seguía, y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieres de la tierra. Ok, so vamos a parar ahí porque vamos a Entonces hablar, eran ángeles. vamos a hablar de los Ángeles. ángeles buenos o ángeles malos. Guau. Bueno, No. Porque yo estoy chequeando en Zacarías 6. Dice, y el ángel. Wait, respondió ¿cómo y ella dijo, sabe? ¿Tú la ayudaste a ella? No, ella me dijo, pastor, perdón, porque Ok. le tengo que confesar. No, tú no lo dijiste. Pero No tú me vengas a dijiste, decirte no. acuérdese, pastor, que usted estaba todavía en inglés y estaban hablando de Zacarías. Ajá. Entonces ella me Y yo dice, lo- "Oh". Y Entonces yo busqué entendí Zacarías. Pero aquí Pero- lo dice, y respondí, Ok. dije al ángel Un que hablaba momento, hermana, conmigo. ponla en la pantalla. Escucha. You have Zechariah? Zechariah 6 en español. How you say? Zacarías capítulo How do you 6. spell Pastor, it? que no vengan más a la clase de inglés. Los bota los dos. ¿Cómo se escribe Zacarías en español? Zacarías,
Zacarías 6. Ah. En Zacarías. español, ¿cómo se In escribe? Spanish, En it's español es Zacarías. Zacarías. I'm sorry, I heard her. Y de punto. Y, ¿así? A. S. A, Es. Ahí Ok, Zacarías. capítulo 6. Six. Yes. Ok, so como estaba diciendo, todo lo que está en el Nuevo Testamento tenemos que hacer referencia a lo que está en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una sombra de las cosas que han de venir. Ok, el profeta Zacarías en el capítulo 6 explica quiénes son estos 4 seres vivientes. Ahora, hermana Sandra. léelo. eran buenos. No, sigue, léelo. Ajá. Leo desde Comenzando con el 1. Ok. De nuevo alcé mis ojos y miré, he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro habían caballos alazanes, en el segundo carro habían caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Y el carro... Ahí puede parar. Ok. Ok. Apocalipsis. Una de las cosas que seguimos diciendo es que en la interpretación de la escritura o translation en español, la traducción se va perdiendo el original griego. Aquí dice los 4 vientos cuando debe decir los 4 espíritus. Estos espíritus no son angélicos, no son ángeles, porque si sigues leyendo el texto, las cosas que están haciendo no son buenas. Los ángeles de Dios no causan muerte, guerra, esas cosas. Son espíritus malos. Recuérdate, uno de los ejemplos que se usó anteriormente era cuando dice la Biblia que Dios envió un espíritu malo para atormentar al rey Saúl, ¿verdad? ¿Por qué? Por su desobediencia, por su rebeldía. Pero el apóstol Pablo también menciona un espíritu enviado por Dios para bofetarme, ¿verdad? Para yo no exaltarme, enaltecerme, engrandecerme. Entonces, Dios envía espíritus malos, espíritus, ¿por qué? Porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es en el libro de Enoch, Él es el Señor de todos los espíritus. Cuando estudiemos el resto del Apocalipsis, tú vas a ver, van a haber otros espíritus más malos que el diablo. Va a haber un espíritu que va a salir del abismo, que va a tener 200 millones de hombres de guerra, va a influenciar ese espíritu que va a salir del abismo, vi una estrella caer, Absalón, que es el hijo de Zeus, Apolo, ¿ok? Y ese espíritu, esa estrella que cayó a la tierra, eso no es Satanás. Él va al abismo y del abismo él saca 200 millones, ¿verdad?, de langostas, pero no son langostas, son hombres que van a estar poseídos por el diablo, por demonios, por espíritus malos, para levantarse en guerra en contra de Israel. Entonces, una de las cosas que estoy tratando de que la iglesia, nuestros hermanos vean, que todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis no es literalmente, no es que un caballo blanco va a descender del cielo y que todo el mundo va a ver ese caballo blanco. No es eso. Estos espíritus son, no sé bien, déjame ver si sé decirlo bien, entidades. Sí. Entidades, son entidades, son 4 espíritus, 4 entidades de los cielos enviados por Dios, y eso sucede en la ascensión, cuando Cristo
subió al cielo, entonces él comenzó a abrir el rollo y comenzó a desatar los sellos que están en el rollo y comenzaron esas influencias, esas entidades a venir sobre la faz de la tierra y vino lo que se llama es una idolatría, no sé si lo estoy diciendo bien. Ideología o ideología. Es Idea. una influencia maligna, mala. En esta ocasión, vamos para atrás al libro de Apocalipsis capítulo 6. Gracias, hermana Sandra, por leer eso. Vemos que son 4 espíritus enviados por Dios sobre la faz de la tierra. Estos espíritus ya fueron enviados. El libro de Apocalipsis no comienza como nos enseñaron a nosotros. Estamos esperando el evento del arrebatamiento de la iglesia. Entonces comienza el libro de Apocalipsis a desarrollarse y los 7 años, ¿verdad? El libro de Apocalipsis se ha estado desarrollando por 2000 años. Y en estos 2000 años han visto caballos rojos, caballos negros, caballos blancos, han visto las estrellas y las potencias caer. No, porque no es algo que se va a ver con el ojo físico, con el ojo natural. Entonces, mucha gente tiene miedo al libro de Apocalipsis. No quieren, ay, me da miedo, no quiero estudiar, es un cuco, no quiero estudiar eso porque es que estamos viviendo en el desarrollo de este libro. Y yo creo que si no estamos a mitad de este libro, ya estamos a 2/3 partes de este libro. Y todo lo que estamos aprendiendo hoy, el primer sello, ya eso se abrió. ¿Ok? El segundo, ya eso se abrió. El tercero, ya todo eso se ha desarrollado. Hay que estudiar historia. Cuando tú estudias historia, si tú lees, sigue leyendo Zacarías 6, te va a decir un rey del norte que subió y otro para el oeste y otro para el sur. Eso era durante el tiempo de 500 BC, 500 años después de la resurrección de Cristo. Era cuando se estaba desarrollando todas esas guerras. Ok, el primero es un caballo blanco. ¿Por qué blanco? Porque blanco representa justicia, representa santidad, representa ser piadoso, pureza, representa la verdad. Es una falsa representación de Cristo. Recuérdate que el enemigo siempre quiere imitar a Jesús, ¿verdad? Entonces, este caballo blanco, el que estaba montado, tenía un arco, pero no tenía la flecha. O sea, esta conquista no iba a ser a la fuerza, no iba a ser con guerra, no iba a ser con espada ni jabalina. Iba a ser bien sutil. Iba a ser bien sutil. Exactamente. O sea. Sutil, subtle, pero iba a ser este tipo de guerra se llama projectile range, que no es combate físico, sino que de la distancia. Una influencia de la distancia. Y es... Ok, pero yo en una ocasión estaba hablando con un familiar mío y estábamos hablando algo parecido de esto. Y entonces nos preguntábamos que cómo es posible que si Dios es un Dios de verdad, un Dios de justicia, el Dios verdadero, ¿por qué Él tiene que enviar a estas entidades para seguir haciendo daño? O sea, si Él es un Dios de justicia. Y eso era lo que estábamos hablando. No llegamos a una conclusión, pero eso no es como yo estaba tratando de enseñar el domingo. Ajá. Que en Segunda de Tesalonicenses Dios dice, yo enviaré una fuerte delusión. Yo quiero buscarlo, porque busca en Segunda de Tesalonicenses cuál es la palabra que usa. Fuerte delusión o delusion. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y busca por el 5 por ahí. Dice, no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que
lo que detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso. Es el 11. Okay. So, en español dice un poder engañoso. ¿Ok? Dios envía esta mentira o este poder engañoso a ellos porque ellos no quieren creer en el Evangelio. No quieren obedecer el Evangelio. So, Dios está dejando que el que está confundirlos más. que el que está confundido, el que está malo, pues que siga en esa confusión, que siga. Is the idea, I have to say it in English, I'm sorry, but is the idea behind that similar to the scripture where he says, let those who are dirty continue to get dirty, exactly. and those who are clean? That's what I was going to say. Apocalipsis capítulo 22 dice, el que está sucio, que se siga ensuciando. El que practica injusticia, que siga practicando injusticia. Pero nosotros que practicamos la justicia, porque sigamos practicando justicia. El que es santo, santifícase más. El que está limpio, mantente limpio. Es la espada de dos filos. Dios está separando el trigo de la cizaña, los corderos de las cabras, de los cabros. Entonces, Dios envía esto para que ellos, pues sí, recuerda de cuando Jesús le hablaba a los fariseos y él le hablaba en parábolas. ¿Por qué? ¿Qué él dijo? A estos le hablo en parábolas para que no entiendan. Okay. Que en Romanos también dice que hablando del homosexualismo y todo eso, que les dio un espíritu depravado. Sí, que lo reprobate. Un espíritu de reprobación. Ajá. Que hicieran lo que le decían, pues sigue así. Ok. So, te voy a la pregunta está contestada. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta que tú estás haciendo, es la pregunta de todos los siglos. ¿Por qué un Dios bueno permite cosas malas suceder? No es que él está queriendo confundir la gente, es que hay gente que él sabe que no son elegidos, que no se van a salvar, y él manda esos espíritus a ellos. Porque más daño han hecho esa gente cuando hay personas que quieren buscar de Dios y ellos mismos hacen que ellos no crean en la palabra. Es como Pablo Dios también los tira a espíritu. Es como Pablo dijo también que cuando si no hacen caso, que le, y no sé cómo que no le tire la perla a los cerdos también. No, pero dice que le echa al infierno. What's that scripture? He says, they don't listen, send them to hell or whatever, like cast them out of the church. Que entregaselo a Satanás. Sí, pero era una persona en particular, creo que en el libro de Corintios, que estaba causando problemas en la iglesia, y él dijo, échaselo a Satanás. Y otra cosa, pastor, en referencia a ello, como Dios es santo, pero Dios tiene autoridad sobre toda la creación y sobre todo lo creado, lo visible y invisible. Entonces, para él ser quien es, él va a asumir autoridad para que en algunas cosas las permite, como hizo con el faraón, que endureció su corazón. Tiene que hacerlo para que se cumpla lo que él ya tiene, el plan que él tiene. A mí me hace también recordar como los reyes, cuando ellos tenían el enemigo como cautivos. Ajá. Pero ellos a veces usaban el enemigo cautivos como espías para el enemigo, que esos espías son del enemigo, pero porque son cautivos, el rey a veces lo usaban contra, ¿me entienden?
like, I don't know how to say it in English. Say in English. Yes, Yeah. English. So kings sometimes they're going to, they have their enemy country that they're fighting Right. against, and they would capture one of the enemy's people, but they would use their own people against them as a Yeah. spy. Right. So I look at it like that: God using the enemies, and He would send a spirit, an evil entity, against His enemies. So I'm just looking at it like that, like that's like a king, like how He would use. Que él iba a usar de Evil los mismos things. enemigos. See. So even No though perdiendo the evil su- spirits are enemies of God, God can use them to confuse the enemy. That's what I'm saying. Ya. So, ya que estamos hablando de eso, si el mismo Faraón, ¿qué dice? Dios le endureció el corazón a Faraón. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrarle a su pueblo su poder, su gloria, las 10 plagas, para que ellos vieran el poder de Dios. Entonces, al final del día, ¿por qué Dios causaba Pero ya el corazón de él estaba endurecido hacia Jato. de Faraón? Ajá. Sí, pero él cuando estaba recibiendo las plagas, pues eso le era un golpe de estado para él, eso era una humillación para él. Y él estaba a punto de dejarlo ir. Ajá. Pero Dios le endureció el corazón. Porque no era el tiempo. Porque no era el tiempo, Dios quería desarrollar las 10 plagas. Al final del día, ¿por qué Dios permite que Israel entre en cautiverio por 400 años con Egipto? Él lo profetizó a Abraham que iba a suceder. Por 4 generaciones tu simiente será cautiverio, será esclavo. Entonces, ¿por qué Dios permite que son cautivos en Babilonia? Por su desobediencia, por su rebeldía, por su incredulidad, por su apostasía. Pues Dios permite que ellos sufran, igual que en el día de hoy. El descarriado, el impío, tienen que pasar por sufrimiento, por consecuencia, retribución de su pecado, para que aprendan. Una de las cosas también que quiero que el pueblo entienda con Apocalipsis, ¿por qué están confundidos? ¿Por qué es tan confuso? ¿Por qué Dios habla de esta manera? ¿Por qué no lo hace más simple? ¿Ustedes saben por qué? Bueno, Okay. why can't you just rephrase that? why does God have to make it so complicated, almost like a puzzle, como un rompecabezas? ¿Por qué? Pero yo lo veo porque esto es una escuela. Y si todo era perfecto y paz y amor y todo eso, nunca vamos a entender el valor de amor, el valor de cualquier cosa sin sufrimiento. Exacto. No, es porque como él no le va a hacer las cosas fáciles a uno porque él nos dio libre albedrío. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás creciendo un niño, tú le vas dándole clases para enseñarlo y esa lección lo va a hacer mejor, lo va a hacer más fuerte, y el amor y todo eso. Y eso es lo mismo que el Señor hace con nosotros. Nos va enseñando de diferentes formas para ver si nosotros aceptamos el amor de Él tú sabes, y lo obedecemos a Él. Pero si somos desobedientes y no lo obedecemos y no lo amamos sin nada y todavía nos desgarriamos, pues entonces ya salimos debajo las alas de Él. Pero mientras seamos obedientes y lo amamos y seguimos sus reglas, vamos a estar debajo de sus alas. Y también porque Dios trabaja a base de proceso y a base de etapas. Y como ella dijo, es una realidad, el poder, uno poder entender qué es lo bueno de lo malo. Si tú no tienes un dolor de cabeza, tú no sabes lo que es estar sin dolor de cabeza y apreciar no tener dolor de cabeza. O un dolor de piedra, y después que expulsa la piedra, sentir la diferencia de no tener ese dolor. Pues como dijo la pastora, No es es masoquismo. una escuela, es como si fuera una escuela. Right. Estamos aprendiendo. It's not that God wants us to hurt us, sino it helps us to mature and to value what He is. Spanish, please. En Spanish. Spanish. En la clase de español. Perdón. Que es para que nosotros como seres humanos podamos valorizar a Dios y poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Y la Biblia dice que Él castiga al que Él ama.
Ajá, también. Para exacto. corregir. Él los corrige, Toda esa corregir. información está Corrige. buena, todo eso está bueno, pero estamos saliéndonos de mi pregunta. Ok, No. ok, no. Mi pregunta es, ¿por qué él lo hizo tan complicado para nosotros entender el libro de Apocalipsis, o la Biblia completa, o los libros proféticos, Ezequiel, Daniel, el libro de Apocalipsis? ¿Por qué no escribirlo en una forma más fácil para Porque nosotros entender? si se nos lo hace fácil, no estudiamos, no le damos importancia. Eso Es una buena respuesta, pero También es que yo creo que es para crear en el hombre la dependencia de la búsqueda del Espíritu Santo para poder comprender su escritura. ok, Ahorita que es gracias. para confundir el enemigo. Ahí También. está, ahí está. Esa no- ¿Cómo? Ahí está. Confundir el enemigo. Para confundir al enemigo. Alguien dijo una vez, a good comedian, un buen comediante no va a revelar no se va a reír a sus propios chistes. Un buen magician nunca va a revelar sus secretos. ¿Ok? Un buen rey, un Dios, no va a revelar sus secretos al enemigo. La palabra es strategic, estrategia. ¿Ok? Estrategia. Ustedes tienen que entender que el diablo también está estudiando la Biblia. Él no es soberano, él no es omnisciente, él no es todopoderoso, él tampoco. Por eso es cuando Jesús, cuando María iba a tener el baby, Dios le tiene que revelar a José en secreto, en un sueño, ve para Egipto. Porque si no. ¿Ok? Entonces, por eso es que nosotros, los hijos de Dios, dice, los que son guiados por el Espíritu, los tales son los hijos de Dios. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, a toda justicia, ¿verdad? Por eso es importante ser guiado por el Espíritu, como dice la canción, ¿te recuerdas? Guiado por el Espíritu, no podré caer. ¿Verdad? Entonces, Apocalipsis capítulo 12, versículos 1, 2 y 3 dice que el dragón, Satanás, hizo frente a la mujer, hizo guerra contra la mujer. Pero en sí Satanás no sabía quién era, ni sabía dónde estaba. Por eso, cuando dice el dragón hizo frente a la mujer, literalmente José y María no vieron un dragón. No. Pero en el reino satánico, Satanás sabía que iba de nacer Jesús. ¿Y quién ayudó a Satanás a saber? Los 3 magos. Cuando fueron a Herodes, ¿dónde está el Mesías? Y Herodes, ¿De qué tú estás ¿de qué tú estás hablando? hablando? Hemos visto la estrella en el este, la señal de la profecía de que iba a nacer el Mesías. ¿Y qué dijo Herodes? Pues cuando lo encuentren, Me avisan. avísame para yo también adorar. Y sabe una cosa, pastor, que yo estaba meditando en eso de los magos. No eran magos, eran hombres sabios y conocían la historia de Israel. Conocían de la profecía de que venía el Mesías. Porque como ellos, if you don't know about the background, about that it was coming ¿cómo se llama esto? El Salvador. El Mesías. So they had to have Era los 3 hombres knowledge. sabios. And probably I could think that probably they could be Jewish also, but it's not said. No, es una aseveración. Porque tú vas a leer la historia del Pentateuco, de la historia de Israel, y saber que viene un Mesías, porque es profético, está en el Old Testament. ¿Entiendes? Son, en inglés dice 3 wise kings. Wise king. 3 reyes sabios. Pero entonces, ¿qué? Otra Lo vez, que usted cambian dijo la ahorita. traducción y ponen Ajá. mago. Y la palabra mago no es una palabra buena. Sí, exacto. Eran hombres de Dios. Los magos es que hace magia. Ajá. Exactamente. Que cambian todo. Ya, y a mí
bueno, yo estoy tratando de corregirme a mí mismo y a veces se nos olvida y decimos, pero así no son tres reyes magos. Ok, entonces cuando el dragón hizo frente a la mujer, directamente él no lo pudo hacer porque él no sabía dónde estaba, porque Dios la estaba escondiendo, la estaba protegiendo, la estaba guiando, cuidando por los ángeles, el ángel Gabriel. Pues ¿qué pasa? Que Satanás dice que echó una tercera parte de las estrellas del cielo. Literalmente no cayeron de una tercera parte de las estrellas del cielo. No está hablando de las estrellas que podemos ver con el ojo natural. Está hablando de los ángeles caídos. Satanás tiene un ejército y él tiene una tercera parte de los ángeles caídos. Él activó cada uno de esos ángeles para venir a influenciar a los soldados, poseer los soldados que iban a matar todos esos niños de la edad de 2 años hacia abajo, donde creemos bíblicamente que son los 144,000. Ahora, Satanás influenció al rey Herodes. Herodes no era el dragón es Satanás, pero él es la entidad, ¿verdad? Él es la influencia, él es el que está influenciando a Herodes. Entonces, lo que quiero que la iglesia vea, el libro de Apocalipsis no es lo que creemos que es, no es la forma que nos enseñaron, no es literalmente. Yo te hago una pregunta. Si Jesús dijo que como en los días de Noé será la segunda venida del Hijo del Hombre, estarán comiendo, estarán bebiendo, estarán casándose y dejando de casar. Él vendrá cuando ellos menos los esperan. Vendrá como un ladrón en la noche. Nadie estaba preparado. Para eso suceder quiere decir que todo el mundo va a estar viviendo su vida normalmente como estamos en el día de hoy. El engaño más grande de Satanás, la decepción más grande es que la gente no crean que él existe. Y los que creen en él, pues ya creen en él, ya son gente poseída y diabólica. Ya el diablo se los ha ganado. Pero los que no creen en el mundo espiritual, si ellos comienzan a ver estrellas cayendo y relámpagos y centellas y si ellos ven eso, entonces todo el mundo va a correr a la iglesia. La iglesia van a estar llenas. Es como es un ejemplo bien claro es, por ejemplo, cuando uno está en un accidente, vamos a ponerle, sea creyente o no creyente, porque yo he sabido de testimonios impactantes. Han tenido accidentes y la muchacha la cogieron a las 3 de la mañana. Y esto lo voy a hacer rápido, pastor, para que vean. Y mire, en una iglesia en Bayamón, Puerto Rico, y la muchacha se había apartado del Señor y se fue para una discoteca y eran las 3 de la mañana y cuando venía por la número 2, ¡pam!, un accidente. La llevaron al hospital. Cuando llega al hospital, la muchacha está muerta. ¿Qué pasa? Esa mamá empezó a llorar cuando le dieron la noticia. Y hermanos de la iglesia, que en vez de ayudar, desayudan. Le decían, ¿y qué hacía tu hija a las 3 de la mañana en la calle? ¿Ah? ¿Qué pasó? Esa hermana empezó a orar y a decirle, Señor, muéstrame, porque yo he orado por mi hija. Y allá salió otra hermana soñando, pero esa hermana fue donde el pastor le dijo, pastor, yo tuve este sueño. ¿Y sabe lo que le dijo el pastor? Hoy lo vas a decir desde el altar. Y cuando empezaron el culto y todo, el pastor antes de predicar le dijo, hermana, venga acá, cuente el sueño. Y ella está contando el sueño y le dice a la mamá de la nena, el Señor me dijo, me siento la presencia de Dios, el Señor me dijo que le dijera a usted que no llorara más, que su hija él la tiene en su regazo. Así mismo, y el pastor le dijo, se levantó y le dijo, ve hermano, por eso no podemos juzgar. En ese momento que ella iba a perder la salvación, o sea, la vida, no la salvación, la vida, ella volvió a entregarse al Señor y el Señor tuvo misericordia y la cogió. Pero nosotros somos tan imperfectos que lo que hacemos es
dándole ahí para que el padre o la madre sufran. Y entonces, no, mire, no estamos para eso, no estamos para eso. Gracias por su... Muchas gracias, hermana. Eso es lo que, como digo, en ese momento, cuando está ese accidente en el mundo espiritual, hay un diablo, hay demonios que se la quieren llevar al infierno, ahí viene Jesús, el ángel de Jehová y la salva. Lo que quiero, cuando estudiemos Apocalipsis, no le tengas miedo a este libro. No creas que es que vamos a ver todas estas cosas. Van a haber cosas. Vamos a ver cosas. Pero no creo que es como la gente cree. Por ejemplo, el primer sello, ¿verdad? El caballo blanco representa una falsa representación de la verdad, de justicia, de pureza, de la verdadera religión, ¿verdad? Entonces, en este primer caballo tenía un arco, pero no disparó nada, no tenía la saeta o la flecha. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una influencia. Y la influencia, según estoy estudiando, es la religión católica. Cuando comenzó a regarse, Constantino, ¿verdad? Supuestamente, yo no sé, se convirtió y dijo que el cristianismo era la religión de los romanos. Y los romanos comenzaron a invadir y conquistar terreno, conquistar tierra, y el movimiento católico, que la palabra católico, ¿qué significa? Universal. La iglesia católica conquistó el mundo entero con esa religión, pero ¿qué era el nombre que tenían que usar? Cristianismo, Jesús. ¿Verdad? Entonces, por eso le digo al pueblo, no te dejes engañar porque usan el nombre de Cristo o usan la Biblia. Entonces, salió y conquistó. Ok, conquistar, cuando busqué en el griego, viene de la palabra Nikoa, que viene de la palabra de Nike, que es una diosa de victoria, la diosa griega de victoria, de conquistar, y eso fue lo que estaba sucediendo. Déjame ver el tiempo. Ok, 10 minutos más. Vamos a hablar un poquito del segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo. Es un caballo rojo. ¿Qué dice tu Biblia? Porque aquí dice bermejo y yo no sé lo que significa bermejo. Red, ok. Yo estaba suponiendo que iba a ser rojo. Pero en inglés dice rojo. Dice, y salió un caballo rojo y al que estaba montado le fue dado el poder para quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a los otros, y se le dio una gran espada. El segundo caballo es rojo, la palabra, o sea, rojo significa sangre. Rojo, rojito, lo que dice. Ajá, y eso es la representación de muerte, de sangre. Este tenía una espada, y esta espada representa guerra. Ahora, antes de seguir, yo quiero que veas algo. Mateo 24, vamos para Mateo 24. Sí, rojo, rojizo. Ya vimos en Zacarías que son 4 entidades, 4 espíritus enviados por Dios a la tierra. Yo quiero que veas algo que yo aprendí mientras estaba estudiando. Dije, wow, si Jesús habló de todos estos sellos. Jesús habló de estos sellos en Mateo 24. El primer sello representa, el caballo blanco representa decepción, mentira, ¿verdad? Una fuerte engaño, una falsa representación del Mesías. Aquellos que dijeron que el caballo blanco era Cristo, en essence, yes, porque la Iglesia Católica estaba representando el cristianismo. En el nombre de Cristo estaban conquistando los terrenos, las tierras y matando gente y peleando y guerra en el nombre de Jesús. Sí, porque el blanco como
al decir blanco, rápido uno piensa en pureza, tú sabes. Ajá. So, el primer caballo, recuérdate, el caballo blanco representa decepción, mentira, falsedad. Counterfeit. Y vamos a ver, Mateo 24:4. Respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Ese es el primer sello, el engaño. ¿Ok? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahí está el primer sello, el engaño, la decepción, la mentira, usando el nombre de Cristo. No pienses que es un individuo que está diciendo yo soy el Cristo, que los hay, y lo han visto. Han habido falsos mesías históricamente, ¿verdad? Han habido falsos mesías, pero no es solamente un individuo, puede ser una institución, puede ser una denominación, puede ser una religión, puede ser un ministerio, una organización. Por ejemplo, los mormones. Los otros días yo quería, pero no tenía tiempo para hablar con uno que quería hablar conmigo, y yo le dije, yo soy cristiano, y me responde, yo soy cristiano también. Y yo quería, pero no, yo estaba ajorado con prisa, no tenía tiempo para hablar con él. Pero ser cristiano significa seguir los pasos de Jesucristo. Entonces, un mormón no está siguiendo a Cristo, porque Pablo nos advirtió y dijo, si viene un ángel con otra doctrina que no es la que nosotros aprendimos de Jesús y los apóstoles, considerarlo anatema. Los mormones, Joseph Smith, dice que se le reveló el ángel Gabriel para escribir el Nuevo Testamento de Jesucristo, que es el libro de los mormones, el Book of Mormon, y él dice que el Señor le reveló este Nuevo Testamento para the Western civilization, para nosotros acá en esta parte. Pero entonces, si tú estudias esa religión, hay muchas cosas que es en contra de la palabra de Dios, en contra del evangelio. Muchos de ellos creen que pueden tener 6 o 7 mujeres. Varias mujeres. Con una no pueden. Imagínate, va a tener 7. Mira, que las personas negras son ángeles caídos. Personas negras son ángeles caídos. Ok, no, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Ok, entonces, la decepción, por ejemplo, esto no... No porque estén bajo la sombrilla de la institución, denominación del cristianismo, no significa que son de Dios o que son de Cristo. Ahora mismo, por ejemplo, los mormones no es una representación del cristianismo, pero ¿qué pasa? Que caen bajo la sombrilla del cristianismo. Pero es una secta falsa, es una secta religiosa. ¿Ok? Y afortunadamente hay iglesias pentecostales. Hay una que dice que todo es en el nombre de Jesús. No creen en la Trinidad, no creen en Dios Padre, Dios Hijo Jesús y Dios Espíritu Santo. Jesús solo, y son pentecostales y hablan en lengua y cantan los mismos coritos que nosotros, pero niegan la Trinidad. Y posiblemente tiene una buena razón. Es cierto, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Y ellos dicen que eso vino de la religión católica. Pero la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero el concepto, la idea o la verdad de la Biblia es que hay un Dios Padre, Dios Hijo. ¿Qué dijo Jesús? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ellos dicen... ¿Cómo danzan? ¿Cómo danzan? O sea, porque si no creen más que en Jesús solo, ¿cómo porque ellos creen... y danzan y como si tuvieran el bautismo del Espíritu Porque ellos Santo? creen que Jesús es Dios y Jesús es Espíritu Santo. Que lo está Es manifestando en una diferente. persona. Ya entendí. Sí. Porque ellos danzan y yo digo, pero entonces Sí. si no creen en el Espíritu Santo, No, se ellos están contradiciendo. creen, pero ellos creen que es Dios manifestando
como el Espíritu Santo a veces como Padre o a veces como el Hijo. Que Sí, son diferentes manifestaciones. Ellos creen que Dios se está manifestando en diferentes momentos, diferentes tiempos, diferentes identidades. O Dios, si me entidades. estás escuchando. Entonces cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní y él está orando al Padre, Padre, ya terminé la obra que tú me encomendaste. Ahora te pido que envíes al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Entonces, Dios es bipolar. No. Él no es bipolar. No, Dios tiene multitudes de personalidades. No. Dios está hablando a él mismo. Ahí hay que, por eso hermano, por eso hay que tener mucho cuidado. Dios le habló a Juan y le dijo, al que tú ves que el Espíritu repose sobre él, o sea, el ángel Gabriel le habló a Juan el Bautista, al que tú ves que el Espíritu de Dios repose sobre él, ese es el Mesías. Y cuando Juan está bautizando a Jesús, dice que los cielos se abrieron y se oyó una voz del cielo, no del agua, no de la voz de la boca de Jesús. Se oyó una voz desde el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en la cual tengo contentamiento. A él recibir, escuchar, oír. Y vino y descendió el Espíritu Santo como paloma. Y dice la Biblia que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y guiado al desierto, donde iba a ser tentado por 40 días por Satanás. Entonces hay que entender que Dios es Trini. De ahí sale la palabra Trinidad, significa tres. Y Juan explica eso en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Él dice, hay tres que dan testimonio, testifican de las cosas que están en el cielo. Dios, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Pero por eso es que en estos días, no sé si se están dando de A lo cuenta. mejor ellos se basan en eso. Estos tres son uno. Sí, pero... Entonces echan los tres a un lado, como es uno nada más ahora. Ajá. Pero entonces, por eso, recuérdate, y tenemos que terminar ya mismo, pero por eso es que yo trato de explicar en Apocalipsis capítulo 7, los que salen de la gran tribulación, dice, ¿quiénes son estos? El anciano le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos que han blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero? Y ese va a ser el sello número, te estoy dando una clave, ese es el sello número 5. Que han blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Y el anciano le dice a Juan, cuando Juan dice, yo no sé. El anciano dice, estos son los que salieron de la gran tribulación. Y es por eso que están delante del trono de ¿quién? De Dios. Día y noche, y le sirven en su templo. Ok, cuando Jesucristo retorne, cuando Él regresa, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que estamos vivos, que hemos sufrido, pasado por la tribulación, seremos arrebatados, transformados, cambiados. Entonces nos encontraremos con Jesús en el aire, pero si no fuiste decapitado, tú vas directamente para el trono por 1000 años, día y noche. Allí va a estar los 24 ancianos enseñándote cómo ser un sacerdote en el templo de Dios. Todos vamos a reinar con Cristo, pero en la eternidad. Los únicos que van a reinar con Cristo en la resurrección es los decapitados. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice, y vi los muertos que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesucristo, que no recibieron la marca de la bestia en su mano derecha, en su frente, ni adoraron la bestia, volvieron a vivir, fueron resucitados y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces, en Apocalipsis capítulo 7, del 9 al 17, la gente están brincando esos versículos, no están observando la escritura bien,
They're not dissecting the word of God. Porque ¿qué pasa cuando uno come? El Ya, cuerpo chu. lo va dirigiendo Hay que masticar. primero. Ahí empieza la Aquí comienza, ¿verdad? Comienza el proceso Sí. del digestive system. Pero ¿tú sabes lo que está pasando? Que hay gente que no está masticando la palabra, se lo están tragando. Esto comienza aquí en la boca. Abre tu boca y cómete el rollo. La digestión comienza aquí en la boca. ¿Y qué pasa? Se tragan la palabra de Dios y después regurgitate it, y lo que está saliendo es basura, peste. Ay, dañé el mensaje. No, está bien. Pero que sale sin haberse digerido. Vamos a decirlo así, Exactamente. Salió sin haberse No digerido. pasó por el proceso que tenía que pasar. La palabra no está Y si pasando se por el divide, proceso. no sé, ¿cómo es? Si no pasó por el proceso, lo que va a salir de ahí es asquerosidad. Exactamente. Feo. Y yo sé que esto suena feo, ¿verdad, hermano? Pero esto es la verdad. La gente repitiendo como cotorra, repitiendo lo que escuchan y no estudian. La Biblia, si cogemos el tiempo para leerlo con calma y procesarlo y leerlo con calma. Entonces, si ves, y ya con esto terminamos, mira lo que pasa después del versículo 4 en Apocalipsis 24. Después de la decepción, ¿qué él dice? Porque vendrán muchos en mi nombre y engañarán. Yo soy Cristo y muchos engañarán. Y oirás de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá peste. Ok, ¿qué es el segundo sello? Y vi un caballo con una espada y guerra. El segundo caballo es guerra. So Jesucristo, esto yo aprendí hoy, hermano. Ayer estudiando aprendí esto y dije, wow, si Jesús está hablando de los sellos aquí en Mateo 24, porque después de la decepción, el engaño mundial, ¿verdad? Viene guerra y rumores de guerra. ¿Y cuál es el segundo sello? Guerra, espada. Y nosotros ahora mismo estamos viviendo esta realidad. Es verdad. Hay una gran decepción, es un tiempo de decepción, hermano. La gente está bien engañado. Y no es que yo soy perfecto, no es que yo lo sé todo. Es que son, hermano, 30 años de predicar el evangelio, de estar estudiando esto. Yo cometí esos disparates. Yo era un falso maestro porque no intencionalmente. No era un falso profeta intencionalmente, pero era porque lo que aprendí, eso fue lo que disparé. Pues, ¿qué pasa? Que tenemos que madurar, tenemos que tomar capacidad, tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos, tenemos que aprender. Y no es que yo tenga un espíritu de egoísmo, de orgullo, es que, wow, ayer fue que yo aprendí esto, ayer fue que yo dije, wow, si aquí están los 7 sellos, pero la forma que Jesús lo está explicando es más simple. Apocalipsis es más difícil. Mateo 24 es más fácil, ¿verdad? Sigue leo. ¿Cuál es el próximo? Mira. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambre, terremotos. Ahí está diferentes lugares. Ahí está el próximo sello. Pero la semana que viene seguimos con sellos número 3 y 4. Después vas a ver que en el capítulo 7 hay un parentético. El 7 como que no tiene que ver nada con los sellos. Y después el 8 es el séptimo sello, pero el séptimo sello es la introducción a la primera trompeta. ¿Y qué pasa? En el desarrollo de las trompetas, como que suena como los sellos, porque en el último sello es un resumen de un summary de lo que vamos a ver en las 7 trompetas.
hay un orden cronológico, pero entonces va a haber un parentético, un paréntesis, y va a haber un poquito de más detalle de esto, y entonces va a haber un poquito de historia, y después entra el futuro. Entonces tenemos que aprender el orden de todo eso. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 7, cuando salen de la gran tribulación y están delante del trono, entran en el milenio, hay santos que están en el milenio y santos que están en la tierra. Pero ¿qué pasa? Entonces dice, y el Cordero que está en el trono de Dios enjugará toda lágrima. Eso no sucede hasta después de los 1000 años. Cuando Dios desciende a la tierra y se junta con Jesús, y hay una gran reunión, una gran boda, una gran fiesta. Eso está en Apocalipsis capítulo 21. Entonces vamos a comer del árbol de la vida. Entonces vamos a beber de la fuente de agua viva. Entonces vamos a ser inmortal y vamos a vivir para siempre por una eternidad. ¿Ok? So, lo más importante que quiero que vea no es como nosotros pensamos que era. No es tan, eso va a ser un tiempo horrible. Van a suceder cosas también que se van a ver. Ya se están viendo cosas. Ya la gente está viendo seres vivientes, criaturas. ¿Ok? Yo estaba con mi familia y yo vi una bola de fuego en el aire de noche, y esa bola de fuego de momento estaba flotando en el aire y de momento subió hasta que se convirtió en una estrella. Lo mismo lo vi durante el día, que llamé a mi esposa, Angie, mira para afuera a ver si lo ves. Yo estaba manejando durante el día. Lo vi también en una bola de fuego en el aire, y después subió y se desapareció como si fuera una estrella. Era de día, eso no sé por qué, pero estaba en el aire ahí, era una bola de fuego. Se están manifestando cosas. ¿Por qué? Porque el velo se está removiendo y el mundo está entrando a otra dimensión, y esa dimensión está entrando a nuestra dimensión, y la gente está siendo engañada. La gente se están dejando engañar. Okay. Caballo blanco representa una falsedad, una falsa verdad, falsa religión, decepción en la palabra. Cuando te pregunta la semana que viene qué representa el caballo blanco, decepción. Engaño. Caballo, el segundo caballo, caballo rojo, representa guerra, muerte. No que va a suceder durante la tribulación, ya eso está sucediendo desde la ascensión de Cristo hasta el presente. Miles y miles de personas han muerto porque la paz ha sido, no hay paz en la tierra. Ahora mismo el presidente está tratando de establecer paz, pero no, él dice, y esta paz va a ser una paz eterna. ¿Quién se cree él? Él no es Jesús. Jesús es la paz. Amén. El príncipe de la paz. Y hasta que Él nos regresa, no va a haber verdaderamente paz. No va a haber paz eterna. Él podrá intentar todo lo que quiere. Y Él sabe, Él mismo por su propia boca dice, estoy estableciendo paz, pero mañana van a disparar. Pues, entonces, ¿qué es esto? Por la misma, una fuente no puede producir dos aguas, agua dulce, agua amarga. Estás estableciendo paz y está diciendo que tú sabes cómo son esta gente, que mañana a lo mejor se dispara. Entonces, ¿qué? Es un show, es un fronte, una apariencia, un engaño para decir que yo establecí paz. No, tú no estableciste nada. Ok, Dios le bendiga. La semana que viene estudia Apocalipsis 5, 6, 7, 8. Estamos estudiando los 7 sellos. Chequea en qué es lo que tú puedes aprender de esos sellos para traerle esa información a la mesa, y seguimos con sello número 3, sello número 4, y seguimos por ahí para abajo.